Bienvenida o bienvenido a esta exploración del trading intradía. Hoy, nos metemos de lleno con NVIDIA. Vamos a ver qué pasó el 1 y 2 de octubre de 2025. Y también cómo está la cosa hoy, 14 de octubre. Nos basamos en análisis que vimos en YouTube del canal de Jesús Navarrete. Usa un sistema que llama Milton. La idea es entender cómo se leen esas señales algorítmicas que a veces son complejas y cómo se decide algo rápido o no, con la presión del momento, sobre todo con una acción tan movida como NVIDIA. Exacto. Y es que ahí está el meollo, ¿no? Esa tensión constante. Por un lado tienes un sistema, como Milton, que te da probabilidades basadas en un montón de datos. Pero por otro está la lectura humana, digamos, del mercado en tiempo real. Ver esos patrones que surgen, como los gaps de apertura, que a veces te dicen otra cosa. Especialmente con NVIDIA, que es súper volátil. Sí, es fascinante, porque fíjate, el sistema Milton dio señales pues casi contrarias para NVIDIA en esos 2 días seguidos. El 1 de octubre, la señal era casi neutral. Un 48% largo, 52% corto. Muy parejo. Muy ambiguo, sí. Pero al día siguiente, el 2 de octubre, aunque el cálculo base era similar, ojo, el cálculo ponderado de Milton, saltó a un 90% de alto riesgo para comprar. O sea, una señal fuertísima, mejor no entres largo. Parecía clarísimo. No compres. Pero aquí viene lo crucial, el gap de apertura. El 1 de octubre tuvimos un Open Gap Down, ¿Qué significa eso exactamente? que la acción abrió mucho, pero mucho más abajo de donde cerró el día anterior. Y además, por debajo de un nivel clave de ruptura que calcula Milton. Un punto crítico. Entonces, esa caída tan brusca al abrir, esa fue la señal para vender corto. Inmediatamente, se decidió ignorar, digamos, la señal numérica ambigua del 48.52 y seguir el gap. Wow. O sea, el gap mandó y al día siguiente, con el 90% de riesgo marcado por el sistema, Pues pasó lo contrario, un Open Gap Up. abrió para arriba. Exacto, abrió por encima del nivel de ruptura calculado. Y a pesar de esa advertencia de riesgo altísimo del algoritmo, ese salto en la apertura se interpretó como una señal de compra. ¿En serio? ¿A pesar del 90%? Quizá por el FOMO, el miedo a quedarse fuera. Es una posibilidad muy fuerte. El FOMO juega mucho en estos casos. Lo que queda claro es la importancia de este patrón específico, el gap. Parece que puede tener más peso que la señal numérica en ciertos contextos. Y hay que decirlo, los niveles de ruptura que calculó Milton fueron increíblemente precisos. A centavos del precio real en ambos días. Impresionante. Increíble. Y el volumen, mira el volumen en el primer minuto de cada día. El día 1, 667 millones de dólares. El día 2, 831 millones. ¡Qué barbaridad! Ese volumen masivo valida la fuerza de esos movimientos iniciales que marcó el gap. Le da peso a la decisión. Y esta tensión entre seguir el sistema o seguir el patrón se vio muy clara, ¿no? Hubo una simulación de scalping el día 2, el día del gap up riesgoso. Operaciones muy rápidas, de entrar y salir. Bueno, pues el plan inicial tuvo que cambiar sobre la marcha. La apertura fue tan fuerte que el precio se salió de las bandas de Bollinger. Ajá. Un indicador de volatilidad. Si se sale, es que la cosa está muy movida. Entonces obligó a hacer un scalping más reactivo. Comprar en los mínimos del momento, vender en los máximos. Muy rápido todo. Y los resultados de esa simulación fueron interesantes. Variaron. Un operador virtual Pereira hizo 10 operaciones. Se adaptó muchísimo, muy rápido. Ganó $39,000. Nada mal. Pero otro, Navarrete, hizo solo 5 operaciones. Aguantó un poco más las posiciones y ganó $51,000. ¿Ya? Más ganancia con menos operaciones. Exacto. Sugiere que quizás demasiada adaptación, demasiado cambio rápido de opinión a veces puede restar rentabilidad, incluso en días así. Y hasta hubo un caso el día 1, un tal Negrete, que tuvo éxito yendo en contra de la señal principal. En contra del gap down, Compró cuando la señal del gap y la interpretación era vender. vaya, eso sí que subraya el dilema. Sistema, patrón o pura intuición o lectura contraria. Complicado. Y bueno, ¿cómo estamos hoy, 14 de octubre? Pues mira, hoy la situación sigue siendo compleja. El sistema Milton da un 68% de probabilidad alcista. Más del 50% suena bien. Sí, pero lo califica como de riesgo mediano. Y usan un método particular, lo llaman Square. Se enfocan en los puntos por encima del 50%.
En este caso, 18 puntos. 68 menos 50. Ese margen de 18 puntos lo ven como el espacio real de riesgo, digamos, a favor de los largos. No es un margen enorme. Entiendo. Pero, ¿y el gap de hoy? ¿Hubo algo? Sí, y aquí viene otra vez el factor humano interpretando. Hoy también hubo un open gap down importante. ¿Otra vez bajista en la apertura? Sí, una caída de casi $3 desde el cierre de ayer. Y el nivel de ruptura que calcula Milton está bastante por debajo del cierre. Entonces, ¿tienes 68% alcista del sistema, pero un gap bajista fuerte? ¿Qué se hace? Pues la interpretación, considerando ese gap down y el riesgo calificado como mediano, fue vender en la apertura. A pesar del 68% alcista. Exacto. Y aquí entra el contexto también. Se menciona que Nvidia es sensible a las tensiones con China por los semiconductores. Eso puede pesar más en la decisión final que la señal pura del sistema o incluso el índice general como el Dow Jones. Claro, el contexto macro. Y también hablan de reglas internas que tienen. Por ejemplo, no vender si el precio abre fuera de las bandas de Bollinger. A veces dicen eso les hizo perder la entrada inicial perfecta. Pero les protege de movimientos demasiado extremos, quizás. Justamente, es un balance constante. Tienes tus reglas, tienes las señales de tu sistema, los patrones visuales como el gap, y la lectura del momento, del contexto. Al final, lo que vemos es como una danza, ¿no? Tienes los algoritmos, como Milton, dándote probabilidades, niveles súper precisos. Luego tienes patrones técnicos, como estos gaps, que pueden ser tan fuertes que anulan la señal numérica. Y encima de todo eso, la capa final, la interpretación y la decisión humana, influenciada por cuánto riesgo quieres tomar, por lo que pasa en el mundo y hasta por reglas que tú mismo te pones. Totalmente. Es una mezcla compleja y nos deja con una pregunta flotando, creo yo. Especialmente ahora, con mercados cada vez más dominados por algoritmos. ¿Dónde está el valor clave que aporta la persona? El trader humano, ¿está en seguir el sistema a rajatabla, con disciplina férrea? ¿O está en esa capacidad, que a veces llamamos intuición, de leer el flujo inmediato del precio, el contexto, y saber cuándo desviarse? ¿Cuándo el contexto te está gritando algo distinto al sistema? Una pregunta muy interesante para seguir explorando.